Señal directa. 1:33 p.m. de este martes 4 de febrero del año 2020. Saludamos al doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, quien nos va a platicar cuáles son las consecuencias de un fallo que tuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a las pensiones que tienen o que van a recibir las personas en edad de jubilación. ¿Cómo está? Buenas tardes, doctor. Sí, ¿cómo les va? A gusto saludarles. A ver, platíquenos qué es lo que resuelve la Corte y cuáles son las consecuencias. Bien, la semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una contradicción entre dos tesis jurisprudenciales. Esa es una facultad que tiene la Suprema Corte para que no riñan con las opiniones jurídicas que vierten los jueces, sobre todo en este caso los magistrados de los tribunales colegiados. Una tesis sostenía que tenía que cubrirse la pensión calculando los 25 salarios mínimos y otros en 10 salarios mínimos. Entonces, esa tesis resultó por parte de la Corte, digamos que negativa para el tema de los asegurados, porque hace una argumentación en el sentido de que la ley anterior, la ley del Seguro Social de 1973, topaba hasta 10 salarios la cuestión el cálculo de la pensión, y la ley de 1997, para hasta ahora vigente, lo ponía en 25 salarios, y poco a poco fue la ley del 97 añadiendo salarios mínimos. Comenzó con 15 salarios a subir a 25. Entonces, la Suprema Corte dijo que bajo al quien opte para la ley pensionarse con la ley de 1973, tiene que obedecer el tema de los 10 salarios mínimos. El asunto aquí es que pues, la gran mayoría, la enorme mayoría, por no decir que todos, que tienen esa opción de elegir, elegimos el tema, desde luego que mejor nos va económicamente, y ese tema es la ley del 73. Pero con esta tesis se puso en tela de juicio lo que la ley del Seguro Social actual dice. Entonces resolvió la Suprema Corte de esa manera, pero el día de hoy, precisamente por la mañana, el propio director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, lo acaba de decir muy claro. El Instituto Mexicano del Seguro Social va a seguir utilizando las mismas bases que había venido utilizando antes de que existiera esta contradicción de tesis. Y me parece que es lo más lógico y lo más obvio, bajo el principio de progresividad del artículo primero constitucional y también del principio pro persona, porque bueno, al final lo que más nos beneficia a nosotros, eso es lo que debemos de recibir. Me parece que ya el tema ya está resuelto en el sentido de que el Instituto Mexicano del Seguro Social va a seguir calculando sobre salarios, 25 salarios mínimos, así el Poder Judicial de la Federación haya dicho que en 10. Pero hay que tener cuidado, y para los radioescuchas me parece que esto es evidente. No deberíamos de judicializar algún tema sobre pensión, a menos que sea estrictamente necesario, porque los tribunales del Poder Judicial Federal, el juicio de amparo, por ejemplo, o en las revisiones de los juicios que se lleven en materia pensionaria en las juntas federales de conciliación y arbitraje, que luego se van al amparo directo, sí pueden aplicar esa jurisprudencia. No solo pueden, sino que deben aplicarla. En ese sentido, en tanto que no, si ya está el juicio ahorita, no puede aplicarse de manera retroactiva, pero si no, pues tendríamos que promover algún otro medio de defensa para poder retornar a los 25 salarios. No creo que eso ocurra, y no lo creo porque pues el presidente de la República dice que no los confundan, que no pueden bajar las pensiones. No, sí pueden, y se han hecho muchas cosas, así que es mejor tener cuidado, pero yo les recomendaría que no hagan mucho caso sobre todo de las cuestiones que en redes sociales se comparten, que no son datos erróneos y que nada más nos promueven
cuestión de incertidumbre. Si hay algo seguro, en mi opinión, si hay algo es cierto, certidumbre jurídica, es el tema del seguro social. Bueno, de repente más bien por lo que la gente se asusta es porque pues al final se ve a la Suprema Corte de Justicia como la máxima autoridad de nuestro país, y si ya se dice que ha creado jurisprudencia, pues entonces sí hay quien cae en alarma. Pero yo, además de este punto que le menciono, le preguntaría, ¿qué porcentaje de los empleados, de los trabajadores, de las personas por jubilarse, en realidad entran en esta categoría de hasta 25 salarios mínimos para recibir su pensión, su jubilación? No, bueno, es una cantidad ínfima, ¿eh? La verdad es que el promedio del sistema de ahorro para el retiro establece que entre 3 y 3.5 salarios mínimos es el conjunto, todo el conjunto de quienes participan en el sistema de ahorro para el retiro. Y quisiera, con el debido respeto, porque termino de escribir un libro que se llama Las pensiones, el gran desafío pendiente de México. Y yo no utilizaría la palabra jubilación. Y esto creo que también es muy importante. Sí, claro. La jubilación es un tema de índole estrictamente laboral, y eso corresponde, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Guadalajara, a la Universidad de Guadalajara, que es nuestro empleador. La palabra pensión es la que se tiene que utilizar, es cierto. Pensión de cesantía en edad avanzada o pensión de vejez de la Seguridad Social. La jubilación es del orden laboral, y la seguridad social es un tema que tiene que ver con el Instituto Mexicano del Seguro Social y también con el ISSSTE. Esto es, quiero decirlo porque se maneja usualmente la palabra jubilación con similar, o hay una pensión de jubilación, si es que acaso se quiere hacer así, porque el Seguro Social solo jubila a sus trabajadores, pero pensiona a todos los mexicanos que tenemos ese derecho. Así es. Esto quiero decirlo también porque me parece que en una universidad tenemos que ser, digamos, puristas con el lenguaje. Claro. Y decir también que muy pocos van a ser los que ahora ya en 2021, a mediados de 2021, abril, mayo de 2021, se completarán las 1.250 semanas que la ley de 1997, la ley del Seguro Social, estableció para que se comenzaran a pensionar los que se llaman generación Afore, que la mayoría son millennials. Vamos a advertir un grave problema allí. Es un problema estructural de nuestro sistema de seguridad social. ¿Cuál es ese problema? Que no van a alcanzar la enorme mayoría. Se calcula, incluso datos del propio Sistema de Ahorro para el Retiro y de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, que lo regula, establece que a lo mejor el 25 o 30% apenas de esos que ya tienen edad para pensionarse y las semanas de cotización para pensionarse, a lo mejor van a alcanzarlo nada más un 25 o 30%. Por lo tanto, los jóvenes tendrán que trabajar más tiempo para acumular ese tipo de semanas. Esto también es un tema complicado, por eso es el gran desafío pendiente de México, y yo digo que de todo el planeta. Si hay un problema que es ahorita gigante en todos los 5 continentes, lo es precisamente el tema pensionario. ¿Por qué? Pues porque cada día habemos más gente, cada día sobrevivimos más, y ya no hay aquella típica pirámide intergeneracional donde nuestros hijos con sus aportaciones a la seguridad social nos sostenían. Claro. Doctor, a esto se agrega el tema del outsourcing, que muchos de ellos, claro, sí. Muchas de las personas que están en edad productiva no están generando los recursos para capitalizar las pensiones. Correcto. Ese es un gran tema, porque le voy a dar un dato a todos los que nos están ahorita escuchando. A ver, el asunto aquí es que hemos confundido las cosas, ¿no? Creemos que el Seguro Social es del gobierno. Pues no, el Seguro Social es nuestro Seguro Social. Y por lo tanto tendríamos que estar nosotros aportando de manera solidaria para que ese seguro social se pudiera sostener y nos dé lo que necesitamos. No estar pendientes de que si el Seguro Popular, que si el INSABI, etcétera, etcétera. Eso se llama asistencialismo social.
El asistencialismo social tiene un grave problema, es discrecional, se paga vía impuestos generales de todos lo terminamos pagando, y se ha utilizado desde, cuanto menos en todo el siglo, a lo largo del siglo XXI, se ha utilizado más bien como un manejo de índole político el tema del asistencialismo social, que ahora se ha vuelto para colmo clientelar. El derecho humano a la seguridad social está previsto en 2 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 22, que dice que es el Estado el único garante y responsable primario y final del sistema, y el artículo 25 que nos describe todo esto. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que en México no se ha invertido ni se ha cambiado la estructura del sistema de cuentas individuales, que es el modelo chileno famoso de capitalización individualizada. Ese sistema se come alrededor entre el 25 y el 30% de todo lo que ahorramos, simplemente por el pago de comisiones. Y entonces quienes hacen los negocios son las administradoras de fondos para el retiro, pero de nuestro dinero ellas no pueden perder. Los que tenemos minusvalías, que así le llaman, y perdemos eso, somos nosotros los asegurados. Por lo tanto, la Organización Internacional del Trabajo, y a eso me estoy refiriendo en este libro que termino de escribir, el hecho de que la Organización Internacional del Trabajo recomienda en 11 pasos que se vuelva que se quite ese modelo de capitalización individual, y no es para retornar al anterior modelo de reparto fondo común, porque ya es insostenible, claro. ya está en insolvencia. ¿Por qué? Pues porque por la cuestión demográfica y epidemiológica o sanitaria, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es hacer un modelo al estilo mexicano, en donde todos aportemos, y que incluso yo diría que se pudiera pagar para evitar el tema del outsourcing y evitar propiciar este asunto de que se contribuya a la seguridad social, que se haga vía impuestos generales, como se hace en otros países. Perfecto. Que se puede, sí se puede. El tema es querer. Claro. Bien. Doctor, nosotros le agradecemos que nos haya hecho el favor de responder esta llamada y aclarar las dudas respecto a esta resolución de la Suprema Corte. Que tenga usted buena tarde. Le agradezco. Hasta luego.